Hola compañeros y compañeras, esto es CRM Seguridad Industrial, yo soy Carlos Ramírez y como siempre para mí es un placer el compartir temas de seguridad industrial y accidentes laborales con ustedes. Tengo casi 20 años de experiencia manejando estos temas y nuevamente pues hoy tenemos un tema para el análisis y la revisión. Bueno, el nombre del tema de esta ocasión es un tema un poquito, digamos, no muy claro, no muy conocido, pero el nombre que se le dio a este tema es accidente por par galvánico. Accidente por par galvánico. Al principio, vamos a decir, tal vez no se entienda, pero conforme lo vaya desarrollando, pues se va a entender por qué se llama accidente por par galvánico. Tal vez algún experto en el tema diría, oye, es que el nombre sería incorrecto, no está bien, digamos, formulado o elaborado, pero por el momento el tema se llama accidente por par galvánico. Y al final, pues tal vez sí me logre explicar por qué se llama así, pero así se llama el tema. El tema, ¿qué fue lo que provocó esta situación de accidente por par galvánico? Pues fueron las famosas explosiones del sector Reforma de la ciudad de Guadalajara, que se presentaron en 1992, ¿ok? Bueno, entonces, eso es prácticamente, ¿sí? Las explosiones del drenaje del sector Reforma de la ciudad de Guadalajara en el año de 1992, prácticamente en eso se maneja el tema. Como siempre, el tema va a ser revisado en 4 puntos. Punto número 1, antecedentes. Punto número 2, revisión del tema. Punto número 3, análisis del accidente. Y punto número 4, conclusiones. ¿Ok? Para que se vaya entendiendo, pues vamos a verlo como debe de ser. Así que vamos a iniciar. Punto número 1, antecedentes. En el año de 1992, el día 22 de abril, que fue un día miércoles, así que imagínenselo por favor, vamos a trasladarnos mentalmente hasta el 22 de abril del año 1992 en el sector Reforma de la ciudad de Guadalajara. Según los datos, eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando en una parte del drenaje hubo una explosión. Esta explosión fue tan fuerte, que provocó daños muy graves. ¿Qué fue lo que explotó? Explotó el drenaje. De acuerdo a los datos registrados, camionetas, inclusive trailers, con la explosión quedaron encima del techo de algunas casas. Habría que imaginarse y tener, digamos, una posición muy clara de cuál fue la potencia de la explosión, que fue tan fuerte que vehículos y trailers, imagínate el peso de un trailer, que lo levantó tan alto y lo movió de cierta forma que terminaron en el techo de las casas de ese lugar. Hubo un aproximado de 200 muertes, 1,800 heridos y daños en un aproximado de 12 kilómetros. 12 kilómetros en daños, donde todo el drenaje explotó, donde la explosión dejó una profundidad aproximadamente de 5 metros y obviamente destruyó muchas calles. Esa fue la información. Entonces, imagínate tú, un día normal, está uno viendo las noticias o estás tú por el sector Reforma y a las 10 de la mañana sucede esto. Esto obviamente provocó un increíble caos y provocó muchísimas cosas negativas. ¿Cómo empezó el tema? ¿Cómo es que se manejó? Bueno, pues resulta que hubo varias cosas que estuvieron mal, hubo varias cosas que no se supo cómo proceder, pero más o menos ahí les va el asunto. Las explosiones sucedieron el 22 de abril, 10 días antes de que se presentara la explosión. Varios vecinos del sector Reforma comenzaron a llamar a Protección Civil, reportando un fuerte olor a gas. Entonces,
salían los vecinos a la calle por cualquier actividad, la escuela, el mercado, lo que tú gustes, y detectaban olor a gas en el aire. Entonces, cuando ellos reportaban, decían, marcaban el teléfono. Recuerden que en ese tiempo el teléfono era de disco o de botoncitos, y llamaban a Protección Civil diciendo que olía a gas en la calle. Entonces, en los primeros reportes, según las informaciones, Protección Civil mandaba una camioneta con 2 personas o 3 personas para que buscaran de dónde era la fuente de ese gas. Entonces se dieron una vuelta, otra vuelta y otra vuelta, y no encontraban, no aparecía la fuente del gas. Decían, evidentemente, ¿qué crees? En el aire sí hay olor a gas, pero no detectaban la fuente. Checaron tanques portátiles, checaron tanques estacionarios, buscaron alguna fuente que fuera la que estuviera manejando o provocando ese olor a gas. Desde luego había un dato importante. Si en toda la zona olía a gas, la fuente que provocara ese gas tendría que ser grande. La fuente tendría que ser grande, o sea, en otras palabras, tendría que ser un tanque muy grande. Buscaron si había en empresas, en algún otro lugar, algún camión que hubiera pasado, pero resulta que no encontraban la fuente. Ahora, además también otro dato, independientemente de que no encontraron la fuente, el olor a gas no solo se presentó en un día, se presentó en varios días, donde cuando la gente salía nuevamente a la calle, volvía a reportar que había olor a gas en la calle. Y entonces, obviamente, las autoridades, en este caso, Protección Civil de este sector, no se explicaba de dónde salía este olor, que 1, abarcaba una gran parte, y 2, duró varios días. En el desarrollo de este evento, según reportes, Protección Civil salía constantemente a buscar la fuente y no lo encontraba. No había un origen. Alguien podría decir, si hubiera un canal al lado, a lo mejor el canal por algunas cuestiones se estuviera generando ese tipo de dolores, pero no había canal en esa zona. Entonces, pues finalmente llegó el día fatal. Según datos, el día 21 de abril sucedió algo fuera de lo normal dentro de la investigación. Encontraron, en teoría, la fuente del olor. El 21 de abril encontraron la fuente del olor. Según era algo así como las 11 de la noche, porque Protección Civil estaba recibiendo reportes y ellos mandaban unidades y unidades a ver si de casualidad encontraban. Hasta que alguien de Protección Civil se le ocurrió llevar un explosímetro. Llevó el explosímetro, y déjenme decirles que el explosímetro hoy en día es como si fuera un celular, un equipo de ese tamaño, el cual está calibrado para verificar e identificar gases explosivos. Como obviamente era olor a gas, pues lógico, podría detectar la presencia de este gas. Llevaron el explosímetro y con el explosímetro anduvieron, recorriendo varios puntos, y según un reporte que luego borraron por ahí, pasó lo siguiente. Alrededor de las 11 de la noche, la persona de Protección Civil que llevó el explosímetro llamó al jefe de Protección Civil. Algo de cuenta así como, jefe, y el jefe decía, oye, son las 11 de la noche, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ofrece? Le dice, ¿qué cree? Parece que ya encontramos la fuente que está generando el olor a gas. La fuente es una coladera. Le dice el jefe, a ver, explícame cómo está el asunto. Sí, es que hemos recorrido, ya llevamos varios días recorriendo, buscando fuentes y no encontramos ninguna. Alguien me facilitó del área de Protección Civil, un compañero me facilitó un explosímetro y estoy recorriendo estas zonas con el explosímetro y se me ocurrió ponerlo en lo que viene siendo una coladera. Y en la coladera, ¿qué cree? Registró una lectura muy alta. ¿Cuánto registró?, pregunta el jefe. El trabajador de Protección Civil dijo que reportó 30%. Dice 30%. Entonces el jefe le dice, oye, ¿y 30% qué es? ¿Es bueno, es malo, es poco, es mucho? Y desafortunadamente el trabajador de Protección Civil le contestó, no tengo la menor idea qué es 30%. Agarraron un equipo de medición de gases explosivos. El equipo arrojó una lectura de 30%.
Y aquí la pregunta es esta, ¿qué es 30%? Bueno, no lo supieron descifrar según el reporte y lo dejaron pendiente para analizarlo con personal con mayor experiencia para el día siguiente, miércoles. Esto sucedió el 21 de abril en la noche. El miércoles 22 a las 10 de la mañana aproximadamente, todo el drenaje explotó. 12 kilómetros aproximadamente, zanja de 5 metros de profundidad, explosiones tan potentes que aventaron vehículos en los techos de las casas, 200 muertos y un aproximado de 1,800 heridos. El desastre, el caos en toda esta zona. La noticia, obviamente, podríamos decir en estos tiempos se viralizó, pero obviamente en ese tiempo no existía eso. Así que se corrió rápidamente la información y se informó en todos los noticieros a nivel nacional e internacional el accidente que pasó. Lamentable, no se entiende cómo pasó esto, no se sabe cómo sucedió, pero sucedió que obviamente con la investigación se encontró por qué pasó todo esto. Pues esto fue, compañeros, el accidente del sector Reforma de Guadalajara. Así que, aunque en un principio no se entendía por qué, afortunadamente la investigación logró decirnos por qué. Pasamos al punto número 2. Punto número 2. Revisión del tema. Bueno, en esta revisión del tema, compañeros, es importante precisar varias cosas para que se pueda entender por qué el título de este programa número 9, y por qué se le asigna a este título el motivo del accidente, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Bueno, pues resulta que hablando laboralmente, vamos a ver todos los puntos por qué se dio ese accidente. Punto número 1, ¿por qué se dio el accidente? El accidente se dio porque, según la información, se hizo una instalación subterránea de Pemex. Al parecer, en esa parte pasaba la tubería de una gasolinera de Pemex. Entonces, de acuerdo a la investigación, esta tubería de la gasolinera era una tubería donde había el paso de muchos litros de gasolina y por lo tanto estamos hablando de metros cúbicos de gasolina. La tubería tuvo una fuga. La fuga, obviamente, en el subsuelo de esa zona se fue, por ahí decían, transminando, filtrando. Se desconoce a partir de cuándo empezó la fuga, pero comenzó obviamente a correr por debajo del suelo la fuga hasta llegar al drenaje. Cuando la fuga llega al drenaje, comienza obviamente a combinarse la gasolina con el agua de drenaje que pasaba. El agua de drenaje que pasaba obviamente distribuyó por toda esa zona una cantidad determinada de gasolina. Ahora, ¿por qué se dio la fuga? Es el punto número 2. O sea, punto número 1, hubo una fuga. Punto número 2, ¿por qué se dio la fuga? La fuga se dio por un evento llamado par galvánico. Bueno, a estas alturas de lo que viene siendo, digamos, la historia industrial, hace mucho tiempo esto no se registraba, no se identificaba hasta después de muchos accidentes que se presentaron. Resulta que hablando de tuberías, prácticamente en la metalografía, los metales que tú utilizas para una instalación de una tubería, para que corra un fluido, hay corrosividad. ¿Cómo se da la corrosividad? Cuando utilizas dos diferentes metales. Si tú, vamos a decir, en el mundo pueden haber tuberías de hierro, digamos de acero al carbón, tuberías de cobre, tuberías de latón, tuberías de aluminio, tuberías de bronce. Cuando tú mezclas
dos metales diferentes en una misma tubería, el efecto llamado par galvánico es el efecto de la reacción de estas tuberías con digamos, que están, prácticamente unidas, y hay una reacción química que prácticamente se determina como corrosión. No se mencionaron claramente cuáles eran los metales que estaban involucrados, pero la situación es más o menos así. Imagínate que tienes una tubería, primero tienes lo que es acero galvanizado, le pones luego acero al carbón, no encontrabas una pieza y le metiste bronce, y más adelante tuviste una unión de cobre, pero tú ya tienes tu tubería. Esta mezcla de metales la metes en el suelo, la dejas arriba, pasa un fluido, hay humedad, comienza a haber una reacción, entre metales se empiezan a atacar. Y después de atacarse, obviamente hay, afectación de la resistencia mecánica de los elementos, y obviamente esto provoca una fuga. Entonces, a este evento se le llama par galvánico. El par galvánico es que cuando tú utilizas diferentes metales en una tubería, se atacan químicamente estos metales y hay una corrosión provocando una fuga. Entonces, punto 1, se presentó una fuga. Punto número 2, ¿por qué se presentó la fuga? Se presentó por par galvánico. Punto 3, como obviamente estas instalaciones están subterráneas, pues desde luego nadie se da cuenta. La fuga comenzó a filtrarse en todo el subsuelo, llegó al drenaje, en el drenaje comenzó a correr, y cuando tuvo la cantidad mínima necesaria, comenzaron a salir vapores por el drenaje. Ese fue el punto 3. Cuando se acumuló tanta cantidad de este combustible, comenzó a salir como vapor a través de las coladeras. Punto número 4. Cuando los vecinos comienzan a reportar que había un fuerte olor a gas que venían a investigar, bueno, hay que aclararlo, no era olor a gas, era olor a gasolina. Pero la gente no lo sabría identificar. Pero, desde un punto de vista, Protección Civil sí tendría que saber que no era gas, era gasolina. Punto número 5. Protección Civil inicialmente venían, según se dicen, sin ningún equipo, venían nada más, pues vamos a revisar. Ellos esperaban acercarse a un tanque y escuchar, mira, el gas está saliendo de aquí. Venían sin equipo, solamente venían a revisar. Conforme llegaban a pasar los reportes, las personas decían, pues, ¿cómo le hacemos? Porque no encontramos la fuente de fuga. Y con esta fuente de fuga, pues desde luego, pues la incertidumbre de no saber qué hacer. Siguiente punto, punto número 6. En el punto número 6 encontramos que cuando detectan que en una coladera sale el olor a gas, y encontraron con un analizador o un detector, un explosímetro, que había 30%, no se entiende cómo personas que son de Protección Civil no sepan qué significa 30% en este explosímetro. Oye, ¿qué es 30%? Pues ni la menor idea. 30% a lo mejor cuando llega al 100% es explosivo, o a lo mejor 30% para que se declare peligroso, no lo sabemos, simplemente decía 30%. Punto número 7. La parte más grave. Si tú detectas que en el drenaje están saliendo gases explosivos, hubieran checado varios puntos de las coladeras, varias coladeras, y al encontrar gases explosivos, podrían haber llegado a la conclusión, están saliendo durante una gran cantidad de números de coladeras gases explosivos, y hubieran tenido una idea qué deberían de haber hecho. El problema es que no supieron qué hacer. Ellos tendrían que haber literal evacuado. Yo debo de ser en ese aspecto muy respetuoso, porque evacuar una zona tan grande, 12 kilómetros, tan grande, con tantas personas, en la noche, era difícil. Pero es que esos son los retos a los que se enfrenta Protección Civil.
Pero ¿por qué no dieron la alarma? Porque no supieron leer o determinar qué significa 30% en un explosímetro. Ese es el problema. Ese fue lo que viene siendo lo que podría haberlos convertido en héroes, pero por no saberlo leer se convirtieron en villanos. Esa fue la situación de lo que sucedió antes y el desarrollo, vamos a decirlo en resumen. Unas personas en una instalación de tubería de gasolina instalan dos tipos de metales diferentes en la tubería. Se provoca un par galvánico. El par galvánico provoca una fuga. La fuga, sale un montón de gasolina y se comienza a filtrar en el suelo. Esta gasolina llega al drenaje. Se acumula tanta gasolina en el drenaje que está corriendo que comienza a generar vapores explosivos. Los vapores salen por las coladeras. Los vecinos detectan un olor a gas y lo reportan. Viene Protección Civil y no sabe cuál es la fuente. Después de varios días con un explosímetro determinan que posiblemente la fuente sea la coladera. Encuentran una lectura de 30%. No saben qué hacer. Decimos, déjalo así. Mañana temprano, con gente que tenga experiencia en esta situación, lo analizamos para saber qué hacemos, que estén saliendo vapores por la coladera con una lectura de 30% de explosividad, y determinamos qué hacer. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, explotan 12 kilómetros de tuberías, lanzando vehículos que pesan tanto al techo de las casas, creando una zanja de 5 metros de profundidad, quitándole la vida a 200 personas e hiriendo a 1,800 personas. Estos fueron lo que viene siendo la revisión del tema. Pasamos al punto número 3. Análisis. Bueno, pues dentro del análisis pues hay que mencionar varias cosas que son de referencia. La primera referencia, por ejemplo, la lectura del explosímetro. No es posible que en Protección Civil haya gente que en un momento determinado pueda manipular un explosímetro y que no puede identificar o no sepa cuál es la lectura. Bueno, hoy en día, ya con otras referencias, vamos a ir con otras perspectivas, otra información, la mayoría de los explosímetros te lanzan la alarma cuando detectan 10% de explosividad en el ambiente. La mayoría de los gases combustibles o inflamables son letales, o sea, ya son peligrosos por explosión o inflamación a partir del 10%, la mayoría, ¿ok? Porque hablamos de gas natural, gas LP, gas butano, propano, metano, cualquiera de estos, son en general, a partir del 10% se declara explosiva toda el área donde se esté tomando esa lectura, 10%. Y como dato adicional, recordemos, hay que tener presente esto: los gases inflamables tienen algo llamado límite inferior de explosividad y límite superior. Cuando hay, digamos, exposición de un gas inflamable en el ambiente, hay una mezcla con oxígeno que está en el aire. Cuando llegan a una cantidad de mezcla, es cuando se hace explosivo, porque si, digamos, hubiera una cantidad de gas pequeñita, esta cantidad no llega a generar ese ambiente que pueda provocar que sea explosivo. Cuando la cantidad de gas llega a esa cantidad que ya lo puede generar, se llama límite inferior de explosividad, y a veces puede haber más y más, y a veces hay tanto gas en el ambiente que hay poquito oxígeno, y por esa saturación de gas el ambiente no es explosivo. Entonces se llega a algo llamado límite superior de explosividad. Entonces, de acuerdo a los datos que se manejan, la mayoría de los gases se declaran letales o explosivos a partir del 10% hasta un aproximado de 80%. Si yo tengo una lectura entre 10 y 80%, señores, esto es peligrosísimo. Cualquier pequeña chispa puede generar una explosión. Si superamos el 80%, entonces hay tanto gas, tan poquito oxígeno, que entonces no es explosivo. Y si estamos abajo del 10%, hay tanto aire con poquito explosivo que no es explosivo.
Esos son los puntos, los límites que se deben de manejar a través de un explosímetro o analizador de gases. Bueno, entonces la primera referencia es cómo es posible que nuestro personal de protección civil no lo haya sabido, estuvo mal. Segunda referencia, y tal vez digamos una bastante complicada. Altas horas de la noche, identificas una fuente, ¿qué debo de hacer? Debe de haber un procedimiento que decía, ¿qué crees? Lo siento, compadres de protección civil, tu responsabilidad es muy grande, ¿qué debes de hacer? Pues te me pones a checar en ese momento todas las coladeras, para que identifiques por dónde, por todos, dónde hay donde está saliendo este gas explosivo, para tener un estimado del área de afectación. Referencia 3, que es la más letal. Referencia 3. Si yo reviso 30 coladeras y las 30 coladeras tienen gases explosivos a una lectura aproximada entre 20 y 30%, digamos, ¿qué debo de hacer? Compadre, en cualquier punto donde se encuentre una pequeña chispa, esto va a explotar. Cigarros encendidos, cerillos, motores calientes, un lugar donde se estén generando chispas por choque de metales, chispas por malas instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que tienes que hacer? Tienes que evacuar. El punto más difícil, altas horas de la noche, una gran cantidad de área. ¿Te atreverías a evacuar? ¿Tenemos que evacuar? Señores, la respuesta es sí. Bueno, resulta que después de las explosiones del sector Reforma de Guadalajara, se identificaron muchos casos similares después. ¿Y saben qué hizo Protección Civil? Sin dudar, sin pensar, así evacuaron. No me importa la cantidad de casas, no me importa los kilómetros cuadrados, yo tengo que evacuar y se tiene que llegar a ese grado. Yo estoy seguro que de ese accidente que pasó en Guadalajara, las personas que investigaron Protección Civil, los registros, arrojaron nuevas referencias de cómo actuar. Arrojaron nuevas referencias de, en un momento determinado, qué se debe de hacer, cómo debemos de proceder. Lamentablemente todas las experiencias negativas, como lo que es esas explosiones del sector de Guadalajara, las explosiones de San Juanico en Estado de México, el accidente de la guardería ABC, el accidente de la News Divine, el accidente de Lobombo, pues bueno, una gran cantidad de situaciones que a la mala hacen que nosotros sigamos mejorando nuestros procesos de protección civil. Desafortunadamente. Del accidente de Guadalajara, sí se puede determinar que se presentaron en muchos otros lugares y eventos, y Protección Civil ya no dudó, con mano firme, ¿saben qué, señores? Tenemos que evacuar. Ahora la pregunta es, si tengo un drenaje lleno de gases explosivos, ¿qué debo de hacer? Pues inyectar agua, destapar, disipar, meter, sistemas de ventilación para disipar los gases. Es lo único que se podría hacer en ese momento y es lo que se debería de haber hecho. Hay muchas situaciones en las cuales Protección Civil todavía tiene limitantes, donde debe de mejorar la capacitación de su personal, la mejora de sus equipos, donde deben de tener procedimientos, donde en un momento determinado deben de haber inspeccionado, porque ahí les va este detalle. Cuando se hizo instalación de esa tubería de parte de Pemex, debería de haber una referencia donde está prohibido juntar diferentes metales en una tubería. Pero bueno, en ese momento a lo mejor a alguien se le hizo buena idea, no tengo esta pieza, ¿qué crees? Se me olvidó la pieza, vamos a decir, de acero inoxidable, pero aquí tengo una de bronce o de cobre, y sí me funciona, ¿y qué crees? Sin fugas, sin nada, cierto, pero al ser dos metales, con el paso del tiempo se van a corroer, se van a atacar entre ellos, y ya sea de un lado o del otro va a haber, obviamente, una fuga. A partir de ahí, obviamente ya hay un mayor conocimiento de lo que es el efecto par galvánico y hay una prohibición muy marcada en juntar dos metales en diferentes tuberías, pero eso es en ese punto. Hay hoy en día un montón de empresas que eso no lo saben y que siguen cometiendo ese error de juntar dos tipos de metalografías en tuberías de metal, cosas que no deben de ser. ¿Ok? Bueno,
Entonces, compañeros, compañeras, esta es la situación del, vamos a decir, este es el análisis del evento que pasó en este accidente de Guadalajara. Y con esto pasamos al punto número 4. Conclusiones. Bueno, ya hice una mención de más o menos lo que debería de ser, pero vamos a aterrizarlo, digamos, a nivel personal. Cuando nosotros estamos trabajando, aceptamos hacer muchas cosas que son incorrectas. Por un sentido común no deberíamos de juntar metales de diferente tipo en una tubería. Por sentido común, por estética, por muchas razones no deberíamos de juntarlo. Bueno, pues hoy en día ya quedó claro, compañeros y compañeras, que no en una tubería que llegara a conducir algún elemento peligroso, o a lo mejor no es necesario que sea peligroso el elemento que conduce, simplemente por referencias no debemos de juntar dos tipos de metales en una tubería. Punto. Y ahí se acaba el tema, ¿va? No hay que hacerlo. Referencia 2. El saber qué hacer ante, digamos, oye, estoy utilizando un explosímetro y no sé qué hacer. Se debe de, digamos, de analizar a fondo, no por una persona o por dos personas. Debemos de juntar a varias personas, digamos, involucradas en el tema, que tengan que ver con el tema, que sean conocedores del tema y apoyarnos con ellos. Yo diría, no importa que son las 11 de la noche, digamos, dentro de las empresas están las brigadas de protección civil que debemos de tener, o las brigadas de combate de incendios por parte de la norma 2. Si hay cualquiera de estas brigadas, ustedes saben, y no sé si lo saben, pero yo les comento, de acuerdo a los protocolos que exige Protección Civil o la norma 2, debe de existir un directorio de nuestras brigadas. El directorio es como, digamos, ese permiso que en caso de emergencia yo te debo de hablar. Yo haría lo siguiente, vamos a imaginar que dentro de una empresa hubiera un par galvánico, hubiera una fuga, hay un montón de gases explosivos y la persona que se quedó no sabe qué hacer, pero tiene la buena idea de decir, tengo un directorio de los brigadistas, le voy a llamar al jefe de la empresa o al jefe de brigadas, oye, ¿qué crees? Tengo esta situación. ¿Qué diría él? Si seguimos los protocolos, en este momento, no me importa que son las 12 de la noche, me le llamas a todos los brigadistas y todos los brigadistas, a ver cómo le hacemos, compañeros, nos vamos a la empresa. Y llegamos de, por decirlo así, 1 de la mañana y hacemos una junta de qué podemos hacer porque la fuga sigue creciendo, creciendo, creciendo y no la podemos contener. Así deberían de actuar, debe estar registrado en los protocolos, así deben de actuar las brigadas, pero no lo manejan así. ¿Por qué? Porque nunca han estado en una situación y en el análisis de riesgos nunca determinan una situación de esa naturaleza. Entonces la conclusión debería de ser que deben de haber protocolos que nos den luz verde para juntar a todos los conocedores de la empresa en un lugar de emergencia, no importando la hora ni el día, que analicen la situación y que sepan inmediatamente qué hacer. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Así es como nos deberíamos de comportar para evitar este tipo de cosas. Aquí en este caso es una situación rarísima porque inclusive hay un video de todos esos eventos y a lo mejor alguno de ustedes lo encuentra, donde está lo que viene siendo el piso de una calle y hay trabajadores que con palas y picos levantan la tapa, digamos, la capa de asfalto y se ve ya la tierra del suelo y en esa tierra del suelo comienza a salir un líquido y el líquido es gasolina y dices, no te pases, ¿cómo puede haber ahí gasolina? Bueno, hubo una fuga de este líquido que nuevamente por un par galvánico se está filtrando en el suelo y cuando ellos hacen la revisión se dan cuenta que el subsuelo no está lleno de agua, está lleno de gasolina. Entonces imagínate este tipo de situaciones, se daban o se han llegado a dar con ciertas circunstancias donde a veces es difícil que uno lo pueda adivinar. Pero en los procesos de seguridad, hablando del estudio de análisis de riesgos, sí lo puedes identificar y sí puedes tú poner medidas de prevención, planes de emergencia a seguir en caso de que se presente la filtración de algún líquido combustible inflamable o de alguna otra naturaleza y con un plan estimado de cómo proceder o qué hacer. Las fugas de materiales inflamables o peligrosos se dan en todas las empresas y el par galvánico podría ser un motivo.
El exceso de presión, el mal mantenimiento, el taponamiento de una vía, una mala instalación, pueden generar fugas. Yo podría decir que si por un lado es el título de digamos, de nuestro programa número 9, fue accidente por par galvánico, a lo mejor en una perspectiva más correcta podríamos decir accidente por fuga de combustible. Y eso sería accidente por fuga de combustible, porque eso sí, mira, ya tengo una idea de qué están hablando y obviamente lo voy a ver desde una perspectiva diferente, pero se le puso par galvánico para que destaque por qué se presentó la fuga. Por eso tuvo ese nombre. El nombre correcto hubiera sido accidente por fuga de combustible. Bueno, entonces, en estas conclusiones, compañeros, compañeras, hay que tener, digamos, esta perspectiva. Tener protocolos de emergencia cuando la empresa maneje un montón o cantidad de combustible o tuberías donde manejen muchos materiales peligrosos. Tener, digamos, el protocolo de emergencia, el que no te tiemble la mano en llamarle a todos los compañeros en la noche, el tener los números personales de todos los compañeros, el que se puedan juntar y saber qué hacer. Eso sería lo correcto en todas las empresas para evitar este tipo de situaciones. Bueno, entonces, ya nada más para terminar, hacer énfasis que esto, pues no solamente es el protocolo, esto incluye equipamiento, equipo de protección personal, prácticas, simulacros, ejercicios, todo lo relacionado a que ayude a que nuestros equipos de primer respuesta por emergencias, como en este caso una emergencia química, pues deberían de tener todo el conocimiento y la experiencia en cómo reaccionar. Saberse apoyar como equipo, tener esa coordinación, tener esa comunicación, esa confianza y ese conocimiento de cómo son ellos mismos para que puedan reaccionar de manera contundente ante la emergencia de una fuga de un producto químico que en este caso fue inflamable o explosivo. Las explosiones de Guadalajara van a quedar como siempre marcadas en la historia. Lamentablemente hubo pérdida de vidas, aunque los daños materiales obviamente se pueden con el tiempo reponer, corregir y quedar a lo mejor hasta digamos más bonito el lugar, pues nunca se va a olvidar que fue un accidente que de la forma correcta se podría haber prevenido, pero al final pues nos queda nada más esa experiencia y la promesa de hacer todo lo posible porque un accidente de este tipo no vuelva a suceder. Esto fue CRM Seguridad Industrial. Soy Carlos Ramírez. Les saludo con gusto. Cuídense mucho, por favor. Hay siempre en un momento determinado que tomar todas las precauciones para estar bien en esta vida. Y como siempre, si algún día tienen alguna duda, una pregunta, con mucho gusto y sin compromiso, yo les puedo orientar para evitar posibles situaciones de riesgo o accidentes. Cuídense mucho. Buen día.